La historia de la creación y el comienzo de la humanidad. Hola. Vives en la Tierra. Un planeta lleno de maravillas, un lugar donde la vida florece en millones de formas, donde el cielo se pinta de colores al amanecer y las estrellas susurran secretos en la oscuridad. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en por qué existe todo esto? ¿Por qué el universo no es solo un vacío infinito de nada? Detrás de cada montaña, cada océano y cada ser vivo, hay una historia. Una historia que va más allá de lo que la ciencia puede medir o los ojos pueden ver. Y la Biblia tiene algo asombroso que contarnos sobre esto. Al principio, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera un dónde o un cuándo, antes de que la luz pudiera brillar o la materia pudiera formarse, solo existía Dios. Un ser eterno, sin límites, presente en todas partes y en todo momento. No había vacío, porque Él lo llenaba todo. No había necesidad, porque en el todo estaba completo. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque algo en ti está buscando algo más. Algo profundo, algo eterno. Y mientras exploras esta historia de origen, quiero invitarte a que no solo viaje, sino que te unas a nosotros en versos de vida. Aquí, cada video es una oportunidad para descubrir más sobre ese propósito, sobre ese misterio que se esconde detrás de cada estrella, de cada paso que damos. Así que, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y no olvides darle un like si este mensaje resuena en tu corazón. Porque juntos, descubriremos mucho más de lo que la vida tiene para ofrecer. Continuemos. Dios no necesitaba crear nada. No le faltaba nada. Y, sin embargo, decidió hacerlo. Decidió traer algo nuevo a la existencia. Pero, espera. ¿Crees que el mundo siempre fue como lo ves ahora? No, no desde el principio. Lo que había antes era algo completamente diferente, algo que desafía nuestra comprensión. Al principio, todo era un abismo de caos. No había forma, no había vida, solo un vacío infinito envuelto en una oscuridad absoluta. No existía el tiempo, ni el espacio, solo un silencio profundo e insondable. Pero entonces, algo sucedió. Una voz resonó en la nada, una voz con un poder inimaginable. Que haya luz. Y en un instante, la oscuridad fue rasgada por un resplandor brillante. La luz nació, pura y radiante, bañando por primera vez la existencia. Dios la vio, y supo que era buena. Así que la separó de la oscuridad, dándole a cada una su lugar. Pero esto era solo el comienzo. Aún faltaba mucho por hacer. Con un solo mandato, Dios separó las aguas, formando el vasto cielo sobre nosotros. Y luego, de entre las profundidades, la tierra seca emergió, tomando forma bajo su voluntad. El mundo empezaba a despertar, pero la creación aún no había terminado. Pero lo mejor aún estaba por llegar, la vida. Primero, la tierra se cubrió de verde. De la tierra árida brotaron árboles imponentes, bosques frondosos, flores de todos los colores y campos infinitos de hierba. La naturaleza tomó forma, y con ella, el aire comenzó a transformarse. Las plantas, silenciosas pero poderosas, purificaron la atmósfera, preparando el escenario para algo aún más grandioso. Y entonces, las luces celestiales se hicieron visibles. El sol brilló con esplendor durante el día, la luna emergió en la noche, y las estrellas, testigos silenciosos de la creación, iluminaron el firmamento con su misteriosa danza. Pero la creación aún no había terminado. Con un solo mandato, los océanos se llenaron de vida. Criaturas marinas de todos los tamaños surcaron las aguas profundas. En el cielo, las aves extendieron sus alas y conquistaron el viento. Y en la tierra, los primeros animales comenzaron a recorrer montañas, selvas y llanuras. Sin embargo, Dios aún guardaba su obra maestra. El momento más importante estaba por suceder. De su propia esencia, de su propio amor o algo único, al ser humano. No solo carne y hueso, sino inteligencia, emoción y espíritu. Una criatura hecha a su imagen, destinada a gobernar sobre la creación y a descubrir el significado de su existencia. Dios formó al primer hombre y lo llamó Adán. No era como los animales ni como los árboles, en él había algo más. Inteligencia, conciencia, un alma. Para él, Dios creó un hogar perfecto,
un jardín majestuoso, vibrante de vida, donde cada fruto era dulce y cada río cristalino. Pero a pesar de su belleza, Adán estaba solo. Dios lo sabía. Y por eso hizo algo extraordinario. De su propio diseño, creó a Eva, una compañera, su igual y a la vez su complemento. Eran diferentes, pero hechos de la misma esencia, destinados a caminar juntos. Dios les dio todo lo que podían desear. Un paraíso rebosante de árboles, con frutos deliciosos. Pero en el corazón del Edén 2 árboles destacaban entre todos, el árbol de la vida, que podía darles la eternidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último, Dios les dio una advertencia: no coman de él, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Parecía una elección sencilla. Parecía. Pero un día, en la sombra de aquel árbol prohibido, una presencia sigilosa acechaba. No era una simple serpiente, era Satanás disfrazado. Sus ojos brillaban con astucia, su voz era suave, tentadora. Dios no quiere que comas de este árbol. ¿Por qué?, preguntó Eva, intrigada. Porque si lo haces, tus ojos se abrirán. Serás como Dios. Conocerás el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, perfecto. ¿Podría ser cierto? La duda se deslizó en su mente como una sombra. Y entonces, sin pensarlo más, tomó el fruto y mordió. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo había cambiado. Algo que ya no podía deshacerse. Adán la miró. Él también dudó. Pero al final, tomó el fruto, y comió. En ese instante, el mundo nunca volvería a ser el mismo. En ese instante, todo cambió. Habían fallado la prueba de Dios. El acceso al árbol de la vida les fue arrebatado y, con ello, la eternidad. Ahora, la muerte no era solo una posibilidad, era un destino inevitable. La humanidad había tomado partido por la mentira, eligiendo el engaño de Satanás en lugar de la verdad de Dios. Y con esa decisión, perdió su derecho a la vida eterna. Dios pudo haber acabado con todo en ese mismo momento. Pudo haber borrado su creación y empezar de nuevo. Pero no lo hizo. Porque Dios tenía un plan. No los destruyó, sino que hizo una promesa: un día, un descendiente suyo aplastaría a Satanás y restauraría lo que se había perdido. Sin embargo, había un problema: el pecado ya estaba en ellos. ¿Y sus hijos serían mejores? Spoiler, no. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel tenía fe en Dios y le ofrecía sacrificios puros y aceptables. Su corazón era sincero, y Dios lo miraba con agrado. Pero Caín ardía de celos. Veía cómo Dios aceptaba la ofrenda de su hermano y la suya no. La envidia comenzó a crecer en su interior, como una sombra oscura que lo consumía poco a poco. Dios lo advirtió. El pecado está a la puerta y quiere dominarte, pero tú debes vencerlo. Pero Caín no escuchó. Un día, lo llevó al campo, y cuando estuvieron a solas, lo asesinó. Caín había cometido el primer asesinato de la historia. El primer derramamiento de sangre humana. Y así, el pecado no solo había entrado al mundo, ahora también se había convertido en muerte. ¿Por qué Caín hizo algo tan terrible? Porque el pecado de Adán había contaminado a toda la humanidad. Como una enfermedad invisible, el mal se propagó de generación en generación. La oscuridad en los corazones de los hombres creció, y con el tiempo, la tierra se llenó de corrupción, violencia y maldad. Dios los observó y decidió que ya era suficiente. Pero en medio de toda esa perversión, había un hombre diferente. No era perfecto, pero tenía algo que los demás habían perdido: fe. Su nombre era Noé. Dios lo eligió y le dio una tarea imposible: construir un arca gigantesca. Algo que nunca se había visto antes. Porque un desastre sin precedentes estaba por venir, un diluvio que arrasaría con todo. Noé obedeció. Cortó madera, levantó vigas, construyó el arca con cada golpe de martillo.
Pero la gente se burló de él. Loco. Fanático. ¿Un diluvio? Eso nunca pasará. Se rieron, hasta que la primera gota cayó. Luego, la lluvia se intensificó. Pronto, las calles se convirtieron en ríos. La gente corrió en pánico mientras las aguas subían sin detenerse. Gritos, desesperación, manos golpeando la madera del arca, pero era demasiado tarde. La tierra quedó sumergida. Todo desapareció bajo un océano infinito, y solo Noé y su familia, junto con los animales que Dios había enviado, sobrevivieron en el arca. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Dios hizo un pacto con la humanidad. Como señal de su promesa, colocó en el cielo un arco iris, una prueba de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero había un problema: la humanidad volvió a multiplicarse, y con el tiempo, el orgullo llenó sus corazones. Ya no querían depender de Dios, querían ser dioses. Así nació una ambición desmedida: construir una torre tan alta que alcanzara el cielo mismo. Una obra monumental, un símbolo de su poder, una declaración de independencia frente al Creador. La Torre de Babel. Ladrillo tras ladrillo, la estructura se alzaba imponente. No era solo una construcción, era un desafío. Miren lo que podemos hacer sin Dios. Pero lo que vieron desde la tierra, también fue visto desde el cielo. Dios observó su arrogancia y supo que si los dejaba continuar, su soberbia no tendría límites. Así que intervino. Pero no con fuego, ni con un diluvio, sino con algo aún más devastador: confusión. En un instante, el entendimiento desapareció. Un trabajador pedía un martillo, pero su compañero solo oía palabras sin sentido. Equipos enteros discutían, incapaces de coordinarse. Lo que antes era unidad, se convirtió en caos. El proyecto se detuvo. No podían continuar. Y así, con su lenguaje dividido, la humanidad se dispersó por toda la tierra, separada en naciones, cada una con su propia cultura, su propio idioma, y, con el tiempo, sus propios dioses falsos. Lo que había comenzado como un intento de alcanzar el cielo, terminó fragmentando a la humanidad para siempre. Pero Dios no había olvidado su promesa. A pesar de la arrogancia y la corrupción de la humanidad, Él quería levantar una nación especial. Un pueblo que no se inclinara ante falsos dioses, sino que siguiera al único Dios verdadero. Para eso, eligió a un hombre, Abraham. Dios le hizo una promesa increíble: tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. De ellos vendrá una gran nación, y a través de ellos, el mundo será restaurado. Pero Abraham dudó. ¿Cómo voy a tener descendientes, si mi esposa es demasiado vieja para tener hijos? Era imposible. Todo indicaba que jamás podría ser padre. Pero Abraham creyó en Dios. Y entonces, contra toda lógica, sucedió. Su esposa, Sara, quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Isaac. ¿Sería él el elegido para derrotar a Satanás? No. Isaac heredó la promesa, pero también era humano, también cometió errores. Y su hijo, Jacob, continuó la historia. Pero Dios tenía algo especial para Jacob. Le dio un nuevo nombre, Israel. Y de él nacieron las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido por Dios. ¿Todo iba bien? Para nada. Porque incluso el pueblo elegido, estaba a punto de enfrentar su propia batalla con el pecado. Los hijos de Israel eran tan conflictivos que llegaron a un punto extremo: vendieron a su propio hermano, José, como esclavo en Egipto. Una familia tan rota y marcada por la traición, que no parecía haber esperanza de reconciliación. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de su historia, en realidad, era solo el principio de algo mucho más grande. Aquí es donde interviene el poder divino. José, de ser un simple esclavo, pasó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Nadie lo esperaba, pero Dios, con su sabiduría infinita, le permitió transformar su sufrimiento en poder. A lo largo de los años, José no solo demostró su inteligencia y astucia, sino también una fe inquebrantable.
Fue esa fe lo que le permitió salvar a Egipto de una hambruna devastadora, cuando nadie más sabía qué hacer. La misma nación que lo había condenado a la esclavitud, ahora le debía la supervivencia. Y en un acto de perdón que parecía casi imposible, José no solo perdonó a sus hermanos, sino que, lleno de compasión, los invitó a vivir con él en Egipto, dándoles una nueva oportunidad para redimirse. Pero la historia no termina ahí. El viento de la esperanza soplaba con fuerza, hasta que, como si fuera una cruel ironía del destino, los egipcios decidieron esclavizar nuevamente a los israelitas. Lo que comenzó como un acto de gracia se transformó en un ciclo oscuro de opresión. ¿Cómo pudo todo cambiar tan rápidamente? La respuesta, aunque enigmática, nos habla de las fuerzas invisibles que moldean el destino de las naciones. La historia continúa cuando David, un joven pastor, se ve obligado a huir de Saúl, el rey de Israel, quien, consumido por los celos, lo persigue implacablemente. Es un tiempo de tensión, donde las sombras del destino parecen aplastar la esperanza de un futuro pacífico. Pero un día, David, quien podría haber acabado con la vida de Saúl mientras éste se encontraba indefenso en el baño, toma una decisión que sorprendería a todos: no lo mata. A pesar de la oportunidad perfecta para vengarse, David opta por perdonar a su enemigo. Saúl, tocado por la misericordia de David, se lo agradece, pero su destino ya estaba sellado. Más tarde, Saúl, incapaz de enfrentar su caída, se quita la vida, y es en ese momento cuando David, el hombre que una vez fue perseguido, asciende al trono como el nuevo rey de Israel. Al principio, todo parece ser un cuento de hadas. David, valiente y lleno de fe, gana batalla tras batalla, expandiendo su reino con una fuerza imparable. El pueblo lo adora, y todo parece indicar que él es el elegido para derrotar al mal, para derrotar a Satanás mismo. Pero, como siempre, la humanidad tiene sus sombras. David, cegado por la pasión y la obsesión, se enamora de Betsabé, una mujer casada. Su deseo lo lleva a tomar una decisión fatal: manda a su esposo, Urías, a la primera línea de batalla, asegurándose de que muera para poder quedarse con ella. Este pecado no queda impune. Como consecuencia de su acción, todo comienza a desmoronarse para David. El reino que había prosperado bajo su liderazgo empieza a tambalear y la oscuridad se cierne sobre su reinado. Sin embargo, a pesar de todo, Dios le hace una promesa que cambiará el curso de la historia: de su descendencia surgirá un rey mucho más grande, un rey cuyo reino no tendrá fin. Uno cuyo dominio abarcará todo el mundo y durará para siempre. Los ojos de todos se posan sobre su hijo, Salomón, quien parece ser la esperanza de la nación. Salomón comienza su reinado con una decisión sabia: le pide a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Su petición es tan pura y humilde que Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón escribe proverbios que deslumbran a reyes y reinas de todos los rincones del mundo, y construye un templo majestuoso, una maravilla que honra a Dios y refleja la gloria de su reinado. Israel vive en paz, prosperidad y esplendor. Quizás, piensan muchos, Salomón es el rey prometido, aquel que derrotará a Satanás y llevará la esperanza eterna al pueblo de Dios. Pero, de nuevo, la caída es inminente. Salomón, seducido por el poder y la riqueza, cae en la misma trampa que su padre, se casa con muchas mujeres extranjeras y, a través de ellas, comienza a adorar a dioses paganos. Su corazón se aparta de Dios, y, con ello, él comienza a desmoronarse. El reino de Israel se divide en dos: Israel y Judá, dos naciones separadas, ambas gobernadas por reyes malvados que se alejan cada vez más de Dios. Pero incluso en medio de la desolación y el caos, surge una luz: los profetas. Estos hombres de Dios, llenos de coraje y fe, se levantan para llamar al pueblo de regreso a su Creador. A pesar de que el templo de Dios, el símbolo más sagrado de la nación, es profanado y usado para rendir culto a demonios, Dios nunca abandona a su pueblo. En lugar de despojarse de su casa, Él promete restaurarla. Algunos reyes, aunque pocos, escuchan el llamado de los profetas, reforman el templo y recuerdan al pueblo la antigua alianza con Dios.
En medio de la oscuridad, la esperanza se mantiene viva, siempre con la promesa de que la restauración llegará. Pero, a pesar de todo, la desobediencia persiste. Israel, el pueblo elegido, cae finalmente ante el poder de Asiria, y Judá no tarda en ser conquistado por Babilonia. La destrucción del templo, el lugar sagrado donde se encontraba la presencia de Dios, deja un vacío profundo en los corazones de los israelitas. Llenos de dolor y desesperanza, son llevados al exilio, separados de su tierra y de su fe. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, el imperio persa conquista Babilonia. Un rey persa, en un acto de generosidad, les permite regresar a su tierra y reconstruir el templo. ¿Será este el momento que marcará el inicio del reino eterno que se les prometió? Con renovada esperanza, los israelitas comienzan a reconstruir el templo, pero algo está perdido. Aunque el edificio es restaurado con mucha ilusión, no es lo mismo que antes. Algo falta, algo profundo. Los cimientos de la promesa no se sienten completos. Es en medio de esta sensación de insatisfacción y esperanza inalcanzada que los profetas, como faros en la oscuridad, anuncian lo que está por venir. Ellos hablan de un futuro rey, el Mesías, el Hijo del Hombre, quien traerá consigo el reino que jamás tendrá fin. El profeta Daniel, con su visión, dice que el reino de este rey será eterno, que no tendrá fin ni fin, y que se extenderá más allá de lo que los hombres pueden comprender. Miqueas, por su parte, señala un detalle clave: este rey nacerá en Belén, una ciudad pequeña, humilde, pero llena de significado. Isaías, el gran profeta, revela una verdad que hace temblar el corazón: este rey sufrirá por los pecados de su pueblo, cargará con el dolor y la culpa de una nación caída. Y Zacarías, en su visión, dice algo aún más asombroso: no será solo un rey humano, sino que Dios mismo vendrá a vivir con nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Será este rey, entonces, Dios mismo hecho carne? La respuesta a este misterio llega en un momento inesperado, cuando una joven llamada María, llena de humildad y fe, recibe una visita celestial. Un ángel, en un acto divino, le revela un mensaje que cambiará el destino de toda la humanidad: vas a ser madre de un hijo, un rey, descendiente de David, y su reino no tendrá fin. El peso de la revelación cae sobre ella, y aunque asustada y sorprendida, responde: pero soy virgen, ¿cómo puede ser esto posible? El ángel, con una calma serena, le responde: no te preocupes. El Espíritu Santo hará el milagro. Y así, en un misterio sin igual, María concibe al Salvador y da a luz a un bebé en Belén. Lo llaman Emanuel, que significa Dios con nosotros. La noticia de su nacimiento se esparce rápidamente, y unos sabios de Oriente, guiados por una estrella misteriosa, viajan largas distancias para rendir homenaje a este niño que es más que un simple rey. Ellos le traen regalos de gran valor, reconociendo en él a alguien muy especial. Pero, mientras la luz brilla sobre este niño, las sombras no tardan en aparecer. El rey Herodes, al enterarse del nacimiento de un nuevo rey, entra en pánico. Su reino, su poder, está amenazado. Desesperado y cegado por el miedo, manda matar a todos los bebés de Belén. María y José, temiendo por la vida del niño, huyen a Egipto, buscando refugio hasta que, finalmente, la calma regresa y se hace seguro regresar a su tierra. Jesús crece, como cualquier niño, pero desde el principio su destino era mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Un día, en una boda en Cana, un momento aparentemente simple se convierte en el escenario de un milagro que sorprenderá a todos los presentes. El vino se ha acabado, y en un gesto de amor y compasión, su madre, María, se acerca a él y le pide ayuda. Aunque al principio Jesús parece dudar, su madre confía plenamente en él. En ese instante, el agua de 6 grandes tinajas se transforma en el vino más exquisito que jamás se haya probado. Este es solo el primer de los muchos milagros que marcarán su ministerio. Aquel momento es testigo de algo profundo, un poder divino actuando en medio de lo cotidiano, revelando que Jesús no es solo un hombre, sino el Hijo de Dios.
Sin embargo, el verdadero comienzo de su ministerio llega más tarde, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, un hombre conocido por su fuerte llamado al arrepentimiento y su predicación en el desierto. A pesar de que Jesús no tenía pecado, él se somete al bautismo de Juan, como un acto simbólico de identificación con la humanidad caída. En ese momento, algo asombroso ocurre. El cielo se abre, y una voz resuena desde lo alto, declarando con autoridad y amor, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y, como si el universo entero fuera testigo de este momento trascendental, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, marcando el comienzo oficial de su misión en la tierra. Poco después, Jesús es guiado al desierto, un lugar solitario y árido, donde pasa 40 días sin comer ni beber. En su debilidad humana, se enfrenta a las tentaciones más grandes que Satanás podría ofrecerle. La oscuridad lo rodea, el hambre lo consume, y las tentaciones de poder, riqueza y control lo asedian. Pero Jesús, armado con la palabra de Dios y una fe inquebrantable, no cede. En cada tentación, responde con fuerza y convicción, venciendo a Satanás y demostrando que el Hijo de Dios no solo tiene poder sobre la naturaleza, sino sobre las fuerzas del mal que intentan corromper al corazón humano. Al final de esos 40 días, aunque debilitado físicamente, Jesús emerge más fuerte que nunca, lleno del Espíritu Santo y preparado para comenzar la obra que cambiaría la historia para siempre. Jesús comienza a predicar sobre un mensaje que cambiaría para siempre la comprensión del mundo, el reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, que no se basa en poder político ni en riquezas materiales, sino en algo mucho más profundo y transformador. Es un reino que trae libertad a los oprimidos, que ofrece esperanza a los pobres y consuelo a los que sufren. Jesús dice que este reino no es para los poderosos, sino para aquellos que son humildes de corazón, los que padecen en esta vida, porque ellos heredarán las bendiciones de Dios. Es el cumplimiento de las antiguas promesas hechas a su pueblo, una promesa que trasciende la historia y el tiempo. Pero Jesús no solo habla de este reino, lo demuestra con acciones que dejan a todos sin palabras. Expulsa demonios de aquellos poseídos, sana a los enfermos, y lo que es aún más asombroso, perdona los pecados. Cada milagro que realiza, cada acto de compasión, es un testimonio tangible de la realidad de ese reino que está viniendo, reino en el que la misericordia de Dios es infinita y la restauración de la humanidad es posible. Pronto, la fama de Jesús se extiende más allá de las fronteras de Israel. Multitudes lo siguen, ansiosas por ver y escuchar al hombre que hace lo imposible. Pero no todos lo ven como el Mesías. Los fariseos, guardianes celosos de la ley y las tradiciones religiosas, observan con desdén. Para ellos, el reino de Dios se trata de recuperar el poder político perdido de Israel, de derrocar a Roma y restaurar la gloria de la nación. Pero Jesús habla de un reino mucho más grande, un reino espiritual que desafía todas las expectativas humanas, uno que no se logra a través de la violencia ni el poder, sino a través del amor, el perdón y la reconciliación. Los fariseos no pueden aceptar este mensaje. Les repugna que Jesús coma con pecadores, que acepte a los marginados y a los extranjeros, aquellos que la sociedad ha rechazado. Les molesta que no busque una revolución política, que no lidere una lucha armada contra Roma. Jesús parece desafiarlos a cada paso, cuestionando las reglas y tradiciones que ellos consideran inquebrantables. Y mientras más habla de amor, perdón y justicia, más se aleja de sus expectativas y más crece su odio hacia él. No lo ven como el Salvador, sino como una amenaza. Así, el odio y la envidia se convierten en el motor que mueve sus corazones, y, cegados por su religiosidad y su deseo de control, deciden que la única solución es eliminarlo. La cruz, que ya se perfila en el horizonte, comienza a ser la respuesta de aquellos que no comprenden el verdadero mensaje de Jesús, un reino que no se conquista con espada, sino con sacrificio, con entrega y con amor incondicional. En la quietud solemne de la última cena, Jesús se reúne con sus discípulos en un acto que marcará el principio del fin de su misión terrenal.
Mientras comparte el pan y el vino con ellos, les explica que ese pan es su cuerpo y ese vino es su sangre, símbolos de un sacrificio inminente que cambiará el destino de la humanidad para siempre. Les dice que deben hacerlo en memoria de Él, recordando su entrega total por el mundo. Este sacrificio, les asegura, será el camino para el perdón de los pecados. Pero también, en medio de este momento sagrado, Jesús les revela algo aún más sombrío. Uno de ellos, uno que estaba sentado a su lado, lo traicionará. El dolor y el desconcierto llenan la habitación mientras sus discípulos se miran, incapaces de comprender la magnitud de lo que está a punto de suceder. Y como él lo predijo, así ocurre. Esa misma noche, Judas, el discípulo que había sido su amigo, lo traiciona por unas pocas monedas. Jesús es arrestado, llevado ante el consejo religioso, y finalmente, condenado. A medida que la multitud lo rechaza y lo señala, él es brutalmente golpeado, humillado y llevado al Calvario para ser crucificado. El dolor es indescriptible. El cuerpo de Jesús se quiebra bajo el peso de la cruz, y sus gritos resonando en la oscuridad son el eco de un sufrimiento inimaginable. La tierra se oscurece, como si la creación misma estuviera de luto. Y en medio de esa oscuridad, un soldado romano, testigo del sufrimiento y la muerte de este hombre, murmura con asombro, creo que acabamos de crucificar al Hijo de Dios. Pero la pregunta que resuena en el aire es, ¿por qué dejó que esto pasara? ¿Por qué permitió que la humanidad lo rechazara de esta manera? La respuesta está en el corazón mismo del sacrificio de Jesús. Desde el principio, la humanidad ha fallado. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia han pecado, se han apartado de la gloria de Dios, y el precio del pecado era la muerte. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, nunca pecó, pero en su amor infinito, decidió tomar sobre sí mismo el peso de todos los pecados del mundo. Su muerte no fue un fracaso, sino la solución al problema del pecado. Con su sacrificio en la cruz, Él pagó el precio por todos nosotros, abriendo el camino hacia el perdón y la reconciliación con Dios. La justicia de Dios fue satisfecha, y el amor más grande de todos se manifestó en ese acto extremo de entrega. Pero la historia no termina en la cruz. Aunque su cuerpo es sepultado en una tumba, guardada por soldados, y la esperanza parece desvanecerse, al tercer día algo asombroso ocurre, la tumba está vacía. Jesús ha resucitado. La piedra que sellaba su sepulcro ha sido movida, y la muerte ha sido derrotada. Este milagro, que desafía todo entendimiento, marca el principio de una nueva era. La resurrección de Jesús no solo confirma su divinidad, sino que también es la promesa de la vida eterna para todos los que creen en Él. Jesús, con su resurrección, venció a Satanás de una manera definitiva, al vencer la muerte misma. La victoria que parecía imposible, la derrota de la muerte, el pecado y las tinieblas, se consumó en su triunfo sobre la tumba. Lo que parecía un final oscuro se convierte en el comienzo de algo glorioso y eterno. Antes de dejar la tierra, Jesús reúne a sus discípulos y les da una misión que resuena en el tiempo y en la eternidad, deben llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. No es solo un mensaje de esperanza, sino un llamado a la transformación, a la redención. Deben bautizar a todas las naciones, porque el reino de Dios no es solo para unos pocos, sino para todos. Con este mandato, Jesús los comisiona a ser agentes de su reino en la tierra, llevando la luz del Evangelio a los corazones de todos los pueblos. Luego, ante sus ojos, Jesús asciende al cielo, elevándose hacia el lugar donde solo Dios puede habitar. Es un momento impresionante, un testimonio de su divinidad y gloria. Pero antes de partir, les deja una promesa que jamás olvidarán, Él regresará. Esta promesa de su retorno se convierte en la esperanza central de los seguidores de Jesús. Mientras tanto, no los dejará huérfanos ni solos. En su lugar, enviará al Espíritu Santo, un consolador, un guía que estará con ellos para fortalecerlos, guiarlos y darles poder para cumplir la misión que les ha encomendado. El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en su pueblo, conectando a los creyentes con su Padre Celestial y con su Salvador.
El reino de Dios ya está en marcha a través de la Iglesia, ese cuerpo que Cristo levantó, esa comunidad que lleva su mensaje de salvación al mundo. Pero lo que comenzó en humildad y sacrificio, lo que comenzó con la resurrección, un día se consumará en su regreso glorioso. Cuando Jesús vuelva, lo hará en gran poder. No será como la primera vez, en la que vino como un niño vulnerable, sino como un rey triunfante que traerá el cielo a la tierra. El universo entero se transformará en su presencia. Él resucitará a los muertos, trayendo vida a los que descansan en sus tumbas, y derrotará a Satanás de una vez por todas, lanzándolo al infierno, donde su reinado de maldad y engaño terminará para siempre. La muerte misma será vencida, arrojada al abismo, y aquellos que creen en él podrán finalmente regresar al árbol de la vida, el paraíso perdido, donde vivirán en comunión perfecta con Dios, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Entonces, ¿por qué existe todo? La respuesta es clara, todo existe por Jesús y su reino. Todo fue creado para Él, para su gloria y para el cumplimiento de su propósito eterno. El mundo, a pesar de su caída, está siendo restaurado por Él, y en su regreso, todo lo malo será hecho bueno. Las lágrimas serán enjugadas, el mal será erradicado, y la paz de su reino llenará toda la creación. La pregunta crucial es, ¿quieres ser parte de esto? Jesús te invita a unirte a su reino, a ser parte de la restauración del mundo, a participar en la esperanza que Él ofrece. No se trata solo de un destino final, sino de un llamado ahora, de una transformación que empieza en el corazón de aquellos que lo siguen. Su reino es eterno, y la invitación está abierta para todos los que deseen ser parte de su historia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que sigas este viaje con nosotros. En Versos de Vida, exploramos juntos las verdades más profundas de la fe y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No olvides suscribirte, activar la campanita para que nunca te pierdas uno de nuestros videos y darle un like si este mensaje ha resonado en tu vida. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta historia que está siendo escrita cada día. Porque este viaje, que comenzó en el corazón de Dios, aún continúa y tú puedes ser parte de él.